Muy bien, compañeros, vamos a continuar con la exposición de la NIF 16. Vamos a continuar con el tema del arrendador. Eh, la clasificación de los arrendamientos se clasificarán cada uno, en este caso por parte del arrendador, en lo siguiente, como arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. El arrendamiento operativo es aquello que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo subyacente. En el arrendamiento financiero sí se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá del fondo económico de la transacción y no de la forma del contrato. Acá vamos a mencionar algunos ejemplos de situaciones de que por sí solas o de forma conjunta llevarían a clasificar un arrendamiento como arrendamiento financiero, las cuales son: el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. El arrendatario tiene la opción de compra del activo subyacente a un precio que se espera que sea suficientemente inferior al valor razonable en la fecha en que la opción sea ejercitable, de modo que en la fecha de inicio del arrendamiento tenga una certeza razonable de que ejercerá tal opción. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, aunque no se transfiera su propiedad. En el supuesto de que el arrendatario pueda cancelar el arrendamiento, las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación son asumidas por el arrendatario. Reconocimiento y valorización del arrendamiento financiero. El reconocimiento: en la fecha de comienzo, el arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en virtud de arrendamiento financiero y los presentará como partida a cobrar por un importe igual a la de la inversión neta en el arrendamiento. La valoración inicial. El arrendador utilizará el tipo de interés implícito en el arrendamiento para valorar la inversión neta en el arrendamiento. En el caso de un subarrendamiento, si el tipo de interés implícito en el mismo no puede determinarse fácilmente, el arrendador intermedio podrá utilizar el tipo de descuento utilizado en el arrendamiento principal. Los costes directos iniciales distintos de los soportados por los arrendadores, que sean fabricantes o distribuidores, se incluirán en la valoración inicial de la inversión neta en el arrendamiento y reducirá el importe de los ingresos reconocidos durante el plazo del arrendamiento. La valorización inicial de los pagos por arrendamiento incluidos en la inversión neta en el arrendamiento. En este caso es en la fecha de comienzo. Los pagos por arrendamiento incluidos en la valoración de la inversión neta en el arrendamiento comprenderán los siguientes pagos por el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento que no se haya recibido en dicha fecha: los pagos fijos menos los incentivos del arrendamiento a pagar, los pagos por arrendamiento variables que dependerán de un índice o un tipo, inicialmente valorado con arreglo al índice o tipo en la fecha de comienzo, cualquier garantía de valor residual otorgada al arrendador por el arrendatario. El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario tiene la certeza razonable de que ejercerá esa opción. Los arrendadores que sean fabricantes o distribuidores, en la fecha de comienzo, el arrendador reconocerá lo siguiente: los ingresos ordinarios por un importe igual al valor razonable del activo subyacente o si fuera inferior al valor actual de los pagos por arrendamiento que devengue el arrendador, descontados aplicando un tipo de interés de mercado.
B. El coste de la venta por un importe igual al coste o el importe en libros si fuera distinto del activo subyacente, menos el valor actual del valor residual no garantizado. Y el resultado de las ventas igual a la diferencia entre los ingresos ordinarios y el coste de la venta, de acuerdo con las políticas sobre las operaciones de venta directas a las que se aplique la NIF 15. El arrendador que sea fabricante o distribuidor reconocerá el resultado de la venta correspondiente a un arrendamiento financiero en la fecha de comienzo, con independencia si dicho arrendador transfiere o no el activo subyacente. En cuanto a la valoración posterior, el arrendador reconocerá los ingresos financieros durante el plazo del arrendamiento con arreglo a una pauta que refleje un tipo de rendimiento periódico constante sobre la inversión neta del arrendador en el arrendamiento. Las modificaciones del arrendamiento, el arrendador contabilizará estas modificaciones como un arrendamiento por apartes. Sí, cumple con esto. La modificación amplía el alcance del arrendamiento al añadir el derecho de uso de uno o varios activos subyacentes y la contraprestación por el arrendamiento se incrementa en un importe que se corresponda con el precio específico por la ampliación del alcance y cualquier ajuste adecuado de este precio a fin de reflejar las circunstancias propias del contrato. Vamos a hablar sobre los arrendamientos operativos, el reconocimiento y valorización. El arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento derivados del arrendamiento operativo como ingreso, bien de forma lineal, bien con arreglo u otra base sistemática. El arrendador aplicará otra base sistemática si esta es más representativa del patrón conforme el cual se reducen los beneficios del uso del activo subyacente. Las modificaciones del arrendamiento. El arrendador contabilizará la modificación de un arrendamiento operativo como un nuevo arrendamiento desde la fecha efectiva de la modificación y considerará que cualquier pago por arrendamiento ya efectuado o devengado en relación con el arrendamiento original forma parte de los pagos del nuevo arrendamiento. En cuanto a la presentación, el arrendador presentará los activos subyacentes, objeto de arrendamiento operativo en su estado de situación financiera, de acuerdo con la naturaleza de dichos activos. La información a revelar tiene por objeto que los arrendadores revelen en las notas de información que, junto con la facilitada en el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivos, proporciona a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen en la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo del arrendador. El arrendador revelará la siguiente información en relación con el ejercicio sobre el que se informa. Cuando se trate de arrendamientos financieros, el resultado de la venta, los ingresos financieros derivados de la inversión neta en el arrendamiento y los ingresos conexos a los pagos por arrendamientos variables, no incluidos en la valoración de la inversión neta en el arrendamiento. Cuando se trate de un arrendamiento operativo, los ingresos por arrendamiento, revelando por separado los ingresos relativos a los pagos por arrendamiento variables que no dependen de un tipo o índice. Los arrendamientos financieros proporcionan una explicación cualitativa y cuantitativa de los cambios significativos en el importe en libros de la inversión neta en los arrendamientos financieros. También presentará un análisis de vencimiento de los pagos por arrendamiento a cobrar, indicando los pagos por arrendamiento no descontados a recibir anualmente como un mínimo de cada uno de los 5 primeros años y el total de los importes de los años restantes. Esto es en caso de el arrendador. En caso de los arrendamientos operativos, el arrendador desglosará cada clase de inmobiliario
material en activos objetos de arrendamiento operativo y activos que no son objeto de arrendamiento operativo. El arrendador aplicará los requisitos de relevación e información contemplados en la NIC 36, NIC 38, NIC 40 y NIC 41, en la que atañe a los activos objeto de arrendamiento operativo. El arrendador presentará un análisis de vencimiento de los pagos por arrendamiento, indicando los pagos por arrendamiento no descontados a recibir anualmente como mínimo de cada uno de los 5 primeros años y el total de los importes de los años restantes. En cuanto a las transacciones de con arrendamiento posterior, si una entidad, el vendedor arrendatario en este caso, transfiere un activo a otra entidad, el comprador arrendador, y posteriormente toma este activo en arrendamiento del comprador arrendador, tanto el vendedor y arrendatario como el comprador arrendador contabilizará el contrato de transferencia y el arrendamiento. En la evaluación de si la transferencia del activo subyacente es una venta, al fin de determinar si la transferencia de este activo debe contabilizarse como una venta de dicho activo, la entidad aplicará los requisitos de la NIF 15 para determinar cuándo se considera satisfecha una obligación. La transferencia de un activo constituye una venta. Sí, la transferencia de un activo efectuado por el arrendatario satisface los requisitos de la NIF 15 para ser contabilizada como una venta de dicho activo. El arrendatario valorará el activo por derecho de uso que se deriva del arrendamiento posterior, como igual a la parte del importe en libros previo del activo que se refiera al derecho de uso conservado por dicho arrendatario. Por consiguiente, reconocerá solo el importe de cualquier pérdida o ganancia que se refiera a los derechos transferidos del arrendador. El arrendador contabilizará la compra del activo de acuerdo con las aplicables y contabilizará el arrendamiento aplicando los requisitos contables que son respecto al arrendador establece en esta norma. La transferencia del activo no constituye una venta y la transferencia efectuada por el arrendatario no satisface los requisitos de la ley 15 para ser contabilizada como una venta de dicho activo. El vendedor o arrendatario continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero igual al producto de la transferencia, el pasivo. El comprador arrendador no reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero igual al producto de la transferencia. El activo financiero se contabilizará de acuerdo como lo solicita la NIF 9. Con ello podemos concluir de que la diferencia de la contabilidad del arrendatario es que desaparece el arrendamiento operativo solamente en el arrendatario. Entonces agradecemos la atención prestada a esta exposición. Muchas gracias.